Listo, mis estimados jóvenes. Vamos a culminar el tema. Ya falta poquito y lo terminamos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, miren, el país de Jesús, jóvenes, está ubicado, ya les voy a poner de un color rojo. Aquí, miren. A ver, aquí está Jerusalén. Miren, esto es Jerusalén. Aquí en este sector del Mediterráneo, por aquí, ahí está Belén, miren, ahí está Jerusalén. En este sector es donde vivió y murió Jesús. Aquí es donde él predicó el evangelio, donde él nació, donde él vivió y donde él murió. Y aquí vivían los apóstoles. De aquí, de este sector de Israel, de Jerusalén, los apóstoles viajaron a muchos países del mundo, perdón, para predicar el evangelio. ¿Sí? Entonces, unos salían directo para acá a Roma. De Jerusalén viajaban hasta Roma, que era la capital del Imperio Romano. Otros viajaban aquí a Tesalónica, otros viajaban a Corinto. San Pablo incluso se dice que llegó aquí a Siracusa. Siracusa queda en Sicilia. Sicilia es una isla, la isla más grande de Italia. Está al sur de Italia. Otros venían por acá a Calcedonia y a muchas otras ciudades antiguas. Para acá al oriente también se iban a la India y a otros países. Otros apóstoles iban por acá al África. Es decir, los apóstoles salían a todos los países, ¿no? Ellos no se quedaron cruzados Profesor, de brazos en Jerusalén. Dígame, Fabián. para ese tiempo existía un solo tipo de lengua. Ah, buena pregunta. No, la respuesta es no, Fabián. Cada pueblito tenía su propio lenguaje, su propio idioma. Pero, aquí viene el pero. Resulta que todito esto que voy a marcar a continuación con la línea roja, toditito esto fue conquistado por el Imperio Romano. Y los romanos les obligaban a toditos esos pueblos, ciudades y países, les obligaron a aprender latín para comunicarse. Todito esto, miren, Europa, esta parte donde estoy ahorita es Asia y esto de acá donde voy ahorita es África. Entonces, Fabiana, en todos estos territorios estaban obligados a hablar latín, pero cada pueblito tenía su propio idioma también. Entonces, no había un solo idioma, había muchísimos idiomas, pero el idioma oficial que imponía el Imperio Romano era el idioma latín. Entonces, ¿qué tenían que hacer los apóstoles? Los apóstoles tenían que aprender a hablar latín para poderse comunicar el latín. O si no, tenían que pedir la colaboración de traductores que les ayuden a comunicarse con los otros pueblos, si es que no sabían latín o si es que no sabían los otros idiomas de los otros pueblos. ¿Sí? Pero muy bien, buena pregunta, Fabiana. Muy Gracias, bien. profesor. A ver, Luis Bernardino también dice, el profe, una pregunta. Después de que ellos se fueron a lugares lejanos, ya nunca se volvieron a ver. Efectivamente, ellos solamente una vez se reencontraron. Solamente una vez, que fue en la ciudad de Jerusalén. Fue la única vez que después de que salieron de Jerusalén a predicar por todos los países, solo hubo una vez en la que se encontraron. Y fue por el siguiente motivo. Se encontraron para conocerlo a Pablo, porque Pablo se había convertido en un gran predicador de Cristo, pero los demás apóstoles ni lo conocían, ni sabían quién era él. Entonces se reunieron para conocerlo y para ponerse de acuerdo en algunas cosas respecto a la doctrina y la fe. Esa fue la única vez en que se volvieron a reunir. Y de ahí sí volvieron a salir a los países donde ellos estaban predicando y nunca más se volvieron a ver, porque los mataron en diferentes países del mundo. Fíjense, jóvenes, así comenzó la historia de la Iglesia Católica. Miren, aquí está la difusión del cristianismo en el Imperio Romano. Todo lo que ustedes ven de color naranja eran regiones que tenían antigua presencia cristiana. Toditos estos territorios, todito esto de aquí, Éfeso, miren, Esmirna, todito esto que ven de color naranja,
Antiguamente solo habían personas de la religión cristiana. Hoy en día ya no es así. Hoy en día en estos territorios la mayoría son musulmanes, pertenecen a otra religión. Ustedes me van a decir, profe, ¿y por qué dejaron de ser cristianos? Bueno, más o menos 500 años después de que murió Jesús, cuando todos estos lugares eran cristianos, apareció otra religión llamada el Islam. Y ellos comenzaron a crear lo que ellos decían que era la Guerra Santa. Y con esa Guerra Santa, ellos con espadas y con guerras los obligaban a los cristianos a abandonar la fe cristiana. Si no abandonaban la fe cristiana, los mataban. Y es así como todos estos territorios, actualmente sí hay cristianos todavía, pero son pocos. La mayoría ya comienzan a ser musulmanes, islámicos. ¿Sí? Después, bueno, los cristianos llegaron aquí a Italia, los cristianos llegaron acá a Grecia, llegaron a, esto de aquí es Galia o Francia, llegaron a Germania o Alemania, llegaron a Inglaterra, llegaron a España. Y una vez que llegaron a España, cuando los españoles viajaron a América, los españoles trajeron el cristianismo al continente americano, desde España sobre todo. Pero aparte, en ese tiempo Inglaterra ya era cristiana también, entonces los ingleses conquistaron América del Norte y llevaron la religión cristiana, pero sobre todo la religión anglicana, que también creen en Cristo, pero no reconocen al Papa, esa es la diferencia. Bueno, y esta es la historia de la iglesia, jóvenes. Las antiguas comunidades cristianas estaban constituidas por toda suerte de personas. Era una comunidad muy variada. No había distinción de clase o condición. Nadie se fijaba en la clase social ni nada. Nadie se fijaba quién era judío o gentil, si era pobre, si era rico, si era libre, esclavo. No, eran propagadores del evangelio en todos los ambientes. Cierto que la mayoría de los cristianos de los primeros siglos fueron gentes de humilde condición. La mayoría de cristianos eran personas pobres. Pero desde el siglo I, personalidades de la aristocracia romana, es decir, personas de mucho dinero y formación cultural, también abrazaron el cristianismo, se hicieron cristianos. Y 2 siglos más tarde, este hecho revestía tal amplitud que uno de los edictos persecutorios del emperador Valeriano estuvo dirigido especialmente contra los senadores. Miren, habían senadores cristianos, caballeros cristianos, funcionarios imperiales que también eran cristianos. Y a ellos también los perseguían. Entonces, jóvenes, así esta es la historia de la Iglesia Católica. Ahora, esa persecución no se ha terminado. Miren, jóvenes, esta noticia es del año pasado nomás, 19 de octubre del 2020, miren. Actualizado el 21 de octubre del 2020, miren. ¿Qué sucedió en Francia? Dice, decapitación en Francia. Los reveladores detalles sobre eventos previos al asesinato del profesor Samuel Paty. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que este profesor que ustedes ven aquí le cortaron la cabeza en media calle en Francia. Ustedes van a decir, ¿y por qué? Bueno, al parecer, este profesor en una clase de historia mostró una caricatura de Mahoma y dentro de esa clase habían personas de la religión islámica. Y entonces parece que uno de estos chicos tal vez le caía mal el profesor, ¿qué sería? El hecho es de que le cuenta al papá y le dice que el profesor se estaba burlando de Mahoma, cosa que no era tan 100% así. Entonces, ahí es donde a este profesor en la calle lo agarran y lo asesinan cortándole la cabeza. Lo asesinó una persona de otra religión. Lo asesinó por ser un cristiano y porque lo acusaron de haberse burlado de la otra religión. Es decir, hoy en día todavía se dan estas cosas, jóvenes. Y eso no debería suceder para nada. ¿Saben por qué? Porque las religiones no existen para que la gente se pelee. La religión no existe para que la gente se haga enemigos. No, pues la religión existe para que todos seamos hermanos,
para que todos nos llevemos bien, nos ayudemos, nos respetemos. Cuando las personas caen en la exageración, en el fanatismo, ahí es donde suceden estas cosas. Pero ustedes jóvenes, grábense siempre en su cabecita. Las religiones tienen que ayudarnos a ser mejores, tienen que ayudarnos a unirnos, no a dividirnos, sino a unirnos. Así que, mis queridos jóvenes, si usted en su familia tiene a lo mejor tíos, abuelitos, primos que pertenecen a otra religión, siempre usted manténgase en el respeto. Usted respete la religión de los demás y que ellos también respeten su religión, su fe cristiana o su fe católica. ¿Sí? A ver, levanten la mano. ¿Quién tiene familiares que pertenecen a otra religión? De pronto, o que pertenecen a las iglesias cristianas evangélicas, a los testigos de Jehová, a los mormones, etc. Ya, Fabiana Luca, Luis Bernardino, Yarelis, ahí, ya, muy bien, muy bien. A ver, vamos a pedir la participación de Yarelis. A ver, Yarelis, cuéntenos cómo usted lleva esa relación con los familiares que tienen otra religión. ¿Se la lleva en paz, en unidad, en respeto, en armonía? ¿Sí? Pues en paz. Muy bien. ¿Y cómo hacen para llevar la vida familiar en paz, aunque los otros tienen otra religión? ¿Cómo hacen? O sea, que cada uno esté de su religión, pero sin que al otro le afecte. Muy bien, sin que el otro le afecte y sin tampoco criticar la religión del otro, ¿verdad? Eso significa respetando la religión de la otra persona. Muy bien. Thais Parra, ¿desea participar? ¿No? ¿O se le quedó la mano levantada? Ya, ok. Fabiana Lucas, en su familia, ¿cómo se llevan con los familiares que son de otra religión? ¿Cómo se llevan? Bien, pues mi tía es testigo de Jehová y es justamente ella la que me enseña todo de la Biblia y me llevo bien aunque con ella, aunque no la veo muy seguido, ya que solo es por videollamada. Ah, ya. Muy bien. Y lo importante es ahí respetar la fe y la religión de cada uno. Y tampoco tratar de influir en cambiar las ideas de las otras personas. Eso no está bien porque de alguna manera eso es no respetar las creencias de los demás. Si las otras personas tienen otra religión, lo mejor es simplemente respetar, pero no estar ahí detrás y diciéndole, cámbiate de religión, vente a mi religión, vente conmigo. No, sobre todo jóvenes, perdón, grábense lo siguiente, las religiones tienen que servir para unirnos, para ser mejores personas, ¿sí? Para ser mejores familiares, amigos, mejores trabajadores, mejores estudiantes, para ser personas más justas, más solidarias. Para eso tienen que servir las religiones, no para dividirnos. Muy bien, estimados jóvenes, ahí terminamos. No vamos a alcanzar a hacer, yo pensaba hacer de una vez la tarea ahorita, pero ya no nos dio el tiempo. Entonces, jóvenes, la tarea se la voy a enviar para la casa. Es una tarea cortita, bien facilita, sencilla, bien bonita. Solamente tienen que observar un video y responder la pregunta en base a ese video. Es un video pequeñito de la historia de la iglesia. Sí, entonces como es tarea, se la voy a dejar hasta la próxima semana para que tengan tiempito de hacerlo. Ya. Mientras tanto, jóvenes, déjenme ver cómo está el avance de la entrega de tareas en su caso. Espero que estén entregando. Ya se va acercando la mitad, estamos a la mitad de este parcial y pronto van a venir ya los aportes, las evaluaciones. Entonces quisiera que ustedes estén al día en todo. Vamos a ver. Ya, Matthew no ha enviado el taller. Envíe por favor el taller que hicieron hoy día. Víctor Cobeño, bueno, él faltó.
Ashley Fernández, Gabriela Farías, no han enviado el taller todavía, me dice aquí. María Sol Guamán, no ha enviado el taller. Diogo López. Diogo, le falta la tarea de la resurrección. Por favor, envíenla. Envíenla, jóvenes. No se pierdan los puntos. Sean puntuales y ustedes se van a ganar los 10 puntos completos. Pero si se atrasan, ahí automáticamente pierden 3 puntos. Entonces envíen, por favor. Miren, ahí está lo que le falta a cada uno. Aquí Alexandra todavía no ha enviado el taller. Envíelo, por favor. Es el taller de hoy. Por acá también Heidi Yagual, Alan Vera, Camila Suárez, Dayana Sánchez, Bruce Sánchez, Carlos Ronquillo, Milary Riera, no han enviado el taller, envíen por favor. Listo, jóvenes, ahí terminamos, envíen las actividades, cuídense y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. ¿Listo? Chao. Cuídense, que pasen bien. Chao, que pasen bien.